tiene solamente 8 versículos, es un salmo corto, sin embargo tiene un mensaje grandioso, tiene un mensaje impactante. Vamos a ver cosas muy especiales de este salmo. Vuelvo a repetir, solamente tiene 8 versículos, sin embargo, de verdad que tiene un mensaje grandioso para nuestras vidas. Y vamos a ver el título, aquí el título del Salmo. Si a usted le gusta tomar notas, ahí está el título, es Seguridad en Dios. David, que es el que escribe este Salmo, le pide al Señor que le dé seguridad. De seguro que todos nosotros en un momento dado, pues deseamos y pedimos a Dios también que nos dé esa seguridad, seguridad en la casa, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas que luego tenemos en familia, seguridad en el trabajo, seguridad en la calle. Le pedimos a nuestro Dios que proteja a nuestros hijos cuando se van a sus trabajos, cuando se van a la escuela, cuando tienen alguna actividad, cuando se van de viaje, porque deseamos esa seguridad. Y David también estaba experimentando una situación crítica en su vida, de tal manera que le pide a Dios que le dé de esa seguridad. Entonces así se llama este salmo, Seguridad en Dios. Y ahorita vamos a ver por qué este título, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cosas relacionadas con este salmo. Este salmo es un salmo de súplica, al igual porque aquí David está orando, le está pidiendo a Dios que le ayude, pero también se considera o se clasifica este salmo como un salmo real. ¿Cuáles son los salmos reales? Los salmos reales son aquellos que se refieren al rey. Puede referirse a David o puede referirse a Dios como rey, y así se les llaman salmos reales. Y también algunos comentaristas judíos y cristianos lo sitúan en el tiempo de la rebelión de Absalón, aunque se desconoce su contexto histórico. Sin embargo, lo sitúan en ese momento tan dramático en la vida de David, cuando su propio hijo se le revela y le quiere quitar el trono. Fue una situación de verdad muy, muy complicada para David, porque pues era su propio hijo quien se estaba revelando. Si hubiera sido otra persona, si hubiera sido un extraño, si hubiera sido un extranjero, pues David hubiera actuado inmediatamente sacando la espada y volándole las cabezas a todos ellos, pero era su propio hijo. Entonces la situación era muy complicada para David. Vamos a ver ahorita más acerca de esto, ¿sí? David, al escribir este salmo, se encontraba desterrado o lejos de Jerusalén, posiblemente en algún desierto. Es una cosa muy especial ver que David, después de que ocurre la victoria contra Goliat, o en ese momento tan especial de haber vencido a Goliat, y que aquellas muchachas empiezan a cantar, Saúl, a ver, ¿cómo va? Se me fue en las palabras. Venció a sus miles, mató a sus miles, y David a sus 10,000, sí, se me fue de momento. Entonces, cuando cantan ese coro, pues a Saúl le entran tantos celos, y entonces a partir de ahí empiezan todos los problemas de David, que va huyendo. Vamos a ver en estos textos, en los desiertos donde anduvo vagando David. Vamos a ver eso, ¿sí? Vamos en 1 Samuel 23, 14. Por favor, vayamos abriendo nuestras Biblias. 1 Samuel capítulo 23. 1 Samuel capítulo 23, y vamos a leer el versículo 14. Por favor, si alguien es rápido en esgrima como Atsiri, les voy a pedir que lo lea, ¿sí? Versículo 14. Muy bien. ¿En qué desierto andaba aquí David? Ahí menciona su nombre. El desierto de Sif, así se llamaba. Muy bien. Ahora ahí mismo, en el capítulo 23, pero vamos a los versículos 24 y 25. 24 y 25. ¿Alguien más que nos lea, por favor? 25.
Muy bien. Ahora, ¿qué desierto se menciona aquí? El desierto de Mahón, ¿verdad? Aquí es otro. Primero el desierto de Sif, luego aquí el desierto de Mahón. Es otro desierto. Entonces ya van dos desiertos. Fíjense bien. Ahora vamos hasta el 24.1, ahí adelantito. 24.1, por favor. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi, muy bien. Ahora el desierto de Engadi. Entonces, ¿cuántos desiertos llevamos? 3. El desierto de Sif, el desierto de Mahón, el desierto de Engadi. A ver, ¿pueden repetir? Desierto de Sif, desierto de Mahón, desierto de Engadi. Ya van 3. Muy bien. Ahora el capítulo 25, versículo 1, allá adelante. 25.1, por favor, ¿quién lo lee? Sí, adelante, Naide. Todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Se levantó David y se fue al desierto de Parán. Se fue al desierto de Parán. Entonces fíjense bien en cuántos desiertos andaba. Sif, Mahón, Engadi y ahora Parán. 4 desiertos. Entonces quiere decir que andaba vagando de un lado para otro, buscando refugio, escapándose de la mano de Saúl, escapándose de aquellos perseguidores, escapándose de sus enemigos, y tenía que estar yendo de un lugar a otro. Hagamos de cuenta que de momento nos vamos a Sonora, de Sonora nos vamos a Tamaulipas, de Tamaulipas nos venimos al Estado de México, y de un lado para otro porque tratamos de cuidarnos de aquellos enemigos. Así le pasaba a David. Entonces, ¿qué situación tan crítica para David y su gente? Bien, ahora todavía, sin embargo, es más probable, aunque andaba en estos desiertos, sin embargo, es más probable que este salmo esté relacionado con la rebelión de Absalón. Posiblemente, porque no hay referencia que lo mencione el Salmo 61, pero posiblemente tenga que ver con esta rebelión que fue muy amarga para el rey David. Ahora nos vamos a pasar, por favor, hasta 2 Samuel capítulo 15, 2 Samuel capítulo 15, versículos 13 y 14, como aparece aquí en la pantalla. 13 y 14. ¿Quién nos quiere leer, por favor? Muy bien, entonces veamos cómo prefirió David salirse de la ciudad de Jerusalén, mejor huir que a enfrentarlo. Porque ¿cómo iba a enfrentar a su propio hijo? Fíjense bien qué situación tan grave de parte de David por esta situación de familia, ¿sí? Bien, entonces el salmo está relacionado de que está pidiendo ayuda a Dios, le está pidiendo la seguridad, porque Absalón está muy decidido para quitarle el trono y para acabar con la vida de su propio padre. Fíjense bien qué cosa tan dramática, tan crítica para David. Muy bien, entonces ahora vamos aquí adelante. Vamos a ver el bosquejo. Hay 3 cosas, en estos 8 versículos, hay 3 cosas que debemos de entender. Número 1, el clamor por seguridad, versículo de 1 al 4. Recordando la seguridad de Dios, David hace una mirada retrospectiva hacia cómo Dios había actuado en su vida en el pasado, y recordando la seguridad de Dios, y por último, alabanza por la seguridad divina en el versículo 8. Vamos a leer todos juntos los 8 versículos de este salmo, ¿sí? Los 8 versículos. Vamos a regresar al Salmo 61 y vamos a leer los 8 versículos, todos a una sola voz. A una sola voz, dice: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, y sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios,
Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Bien, aquí tenemos el Salmos con sus 8 versículos. Muy bien, ahora vamos aquí adelante. Vamos a ver acerca del contexto. ¿Cuál es el contexto histórico del Salmo 61? Bueno, no se sabe exactamente. O sea, realmente no se sabe qué estaba pasando en la vida de David en ese momento, pero hay la posibilidad, es una posibilidad. Debido a las situaciones que estaba viviendo David en su reino, entonces se puede considerar el contexto de la rebelión de Absalón, como ya lo hemos estado viendo. Ahora vamos a ver aquí acerca de esta situación, de esta rebelión. Vamos a ver, primeramente, Absalón, no olvidemos que es hijo de David, es uno de los hijos de David. Y David lo amaba mucho. Y una cosa tan especial que nos menciona la Biblia de Absalón, de una característica tan especial, es que no había en Israel nadie semejante a Absalón. Así lo dice la Biblia. No había nadie semejante a Absalón en todo Israel en su tiempo. Les pregunto, ¿cuál era la cosa que le distinguía a Absalón de toda la gente de Israel? Su cabellera, pero otra cosa más todavía, era muy hermoso, así dice la Biblia. No había alguien que se le comparara en hermosura. Fíjense bien qué cosa tan especial, así lo menciona, pero lo que tenía de hermoso, en contraposición, por decir así, en cosa contraria, pues ¿cómo estaba su corazón? Su corazón estaba negro, su corazón estaba feo, por decir así. Y en 2 Samuel 15, del 1 al 6, vamos a ver que aquí hay 5 cosas que nos menciona, pero vamos a ver el texto primeramente. 2 Samuel capítulo 15, del 1 al 6, por favor. 2 Samuel 15, del 1 al 6. Estamos viendo el contexto para que nos demos cuenta por qué estaba sufriendo David y se estaba mostrando su oración en el Salmo 61. Bien, del 1 al 6. Todos juntos leamos, todos juntos. Tomen sus Biblias, por favor. 2 Samuel 15, del 1 al 6. Dice así. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Fíjense bien que era muy político Absalón. Se paraba en los caminos, en las encrucijadas de los caminos, y la gente que iba a ver al rey para pedirle ayuda por algún asunto de justicia, lo interceptaba Absalón, y Absalón le brindaba el apoyo. Ahora, Absalón era de una posición muy especial porque Absalón era el hijo del rey. Y el hecho de que Absalón les brindara apoyo a la gente, pues eso a la gente le ayudaba, ¿sí? Le ayudaba. Vamos a poner un ejemplo que ahora, en nuestra actualidad, que yo no sé cuántos hijos tiene nuestra presidenta. Creo que tiene una hija, pero no sé cuántos hijos tiene. Pero supongamos que la hija de la presidenta nos dé apoyo, ¿lo tenemos seguro, sí o no? Pues sí, porque es la hija.
va a escuchar la presidenta a su hija. Entonces, pues no tendríamos mucho problema. Lo mismo ocurría con Absalón. Absalón siendo el hijo del rey y que se le acercaba a la gente, entonces, pues eso a la gente le hacía sentir bien. Fíjense bien, 5 cosas. Se hizo de gente que lo apoyara. Se hizo de carros y de gente, dice el versículo 1. 2, se levantaba de mañana y se paraba en los caminos. Ya lo dijimos. Se mostraba justiciero con los necesitados. Porque le decía, mira, tu causa es buena, pero ¿quién te va a escuchar en el palacio? ¿Me tienes a mí? ¿O quién me diera que yo fuera el juez? Yo te escucharía. Es político, ¿sí? Iba a ser en su país la quinta T, la quinta transformación, ya no la cuarta está aquí en México, pero la quinta T la iba a hacer ahí Absalón, ¿sí? Entonces él estaba actuando de esa manera. Punto 4, se expresaba muy amable con la gente. ¿Qué cosas hacía con la gente para mostrar su amabilidad? A ver, fíjense bien. A ver, vean ustedes por favor el versículo 5. ¿Qué les extendía? La mano y luego los besaba. Fíjense bien, dice que les extendía la mano, lo tomaba aquella persona, es decir, lo abrazaba, le saludaba, lo abrazaba y lo besaba. ¿Cómo cree que se sentía la gente? Ay, se sentía, ay, no, pues sí, pues es Absalón. Ahora, vamos a regresar un poquito a un versículo, capítulo 14. Por favor, veamos el versículo 25. ¿Quién nos lee, por favor? 25. Entonces, era más bello que Brad Pitt o de uno de los artistas de Hollywood, sí. Porque fíjense bien, la Biblia lo está diciendo claramente, era el más hermoso en Israel. Entonces la gente, al verlo con su hermosura, porque una persona hermosa atrae, ¿sí? Una persona hermosa atrae. Y ahora ser de la posición del rey, ser un príncipe y que estaba brindando el apoyo, pues ¿qué sucedió? Fíjese bien en el versículo 6 del capítulo 15. A ver, ¿quién nos lee? El versículo 6. Dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así, fíjense bien, ¿qué hacía Absalón? Así robaba Absalón, ¿qué cosa? El corazón de los de Israel, de la gente, les robaba el corazón. Porque al estar con Absalón en la posición tan especial que tenía Absalón y su hermosura, pues se sentían atraídos. Los hacía caer en esa trampa. Entonces vean ustedes qué tan astuto era Absalón. Una cosa más todavía, vamos a ver aquí. Veamos, acá dice en el 15:10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Ahí estaba su gran propósito. Quería quitarle el trono, el reino a su propio padre. Él no estaba esperando que su papá muriera para subir al trono porque eso podía suceder. Si Absalón se hubiera esperado, hubiera sido un buen hijo, es muy posible que el trono se le hubiera quedado a él. Pero tenía planes malignos. Y eso fue lo que le estaba preocupando mucho a David. Ahora vamos a ver todavía más. El complot de Absalón. Vamos a los versículos del 7 al 12. Sigamos leyendo. Miren qué historia tan dramática. Del 7 al 12. A ver, ¿quién nos lee? ¿Quién nos lee? Del 7 al 12.
Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Hasta el 12. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las ciudades. Cuando oigan el sonido de la trompeta, Absalón reina en Hebrón. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Silonita, consejero de David, de su ciudad de Tiro, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Muy bien. Vean ustedes entonces la situación que se le había puesto al pobre de David, porque ya la gente le estaba dando más lugar a Absalón que a él mismo. Bueno, estaba escuchando las noticias hoy en la mañana, a esta tarde, de que el presidente Trump está ahora en una situación muy complicada porque muchos americanos, muchos de su país que votaron por él, ahora ya se le están rebelando por la política que está llevando. Y aquí tenemos que la gente está apoyando más a Absalón. Y fíjense bien, entonces usó la devoción como estrategia. Dijo Absalón, voy a ir a Hebrón para adorar a Dios, voy a servir a Dios. ¿De verdad era eso? No, era parte del complot. 2, usó a la gente que no sabía de sus planes. Fíjense bien, por favor, el versículo 11. Miren qué terrible situación, versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada, iban engañados. Qué triste que hay gente que engaña de una manera tan, tan contundente o tan arrobadoramente, que uno va sin saber nada. Qué triste es eso. Ese es un plan diabólico, hermanos, un plan diabólico. Y todavía 3, usó mensajeros para proclamarlo rey, como lo vimos acá. ¿Sí? Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Ese era perdón la expresión, esa era su tirada, como decimos. A eso quería llegar, a ser el rey. Y todavía una cosa, usó al consejero de su padre. ¿Quién era el consejero? Ahitofel. Lo engañó, lo enredó, lo hizo caer, se lo apropió, sabiendo que era el consejero de David, pero ese consejero era un consejero de una relación muy especial con David, pero le robó el corazón. Mire qué situación tan tremenda de Absalón. Entonces, era malo. Era muy hermoso, pero era muy malo. Díganme qué otro personaje de la Biblia era muy hermoso, pero también es muy malo. El diablo. El diablo. La Biblia dice que el diablo es muy bello. El diablo no es rojo, ni con cola, ni con tridente, ni con cuernos. Eso es de la lotería mexicana, del juego de la lotería. Pero el diablo sigue siendo hermoso. Eso de que el diablo se presenta como un charro negro en las esquinas, en los pueblos, eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. El diablo es tan hermoso como Absalón, o mejor que Absalón, pero con un corazón muy negro. Y ahí estaba el problema de Absalón. Ahora vamos a ver esto. Los nunca de Absalón, los nunca. Leyendo la biografía de la Biblia de Absalón, aquí en la Biblia, vamos a ver que hay 5 nuncas de Absalón. Nunca fue disciplinado por sus padres, aunque cometió cosas muy graves y hasta asesinó a su hermano Amnón, porque cometió un asesinato. David nunca lo reprendió. No fue reprendido por sus padres, no fue disciplinado, nunca le dieron sus buenos
sus buenos cintarazos. No, por eso dice la Biblia que el padre que ama a su hijo, ¿qué cosa? Lo disciplina. Aquí le falló a David. No disciplinó a Absalón. Número 2, nunca tuvo interés por su vida espiritual. Todo para él fue una estrategia. Fue una estrategia para poder quitarle el lugar a su papá. El hecho de haber ido a Hebrón diciendo que iba a adorar a Dios era una vil mentira, era una falsedad. 3, nunca se avergonzó de sus malas acciones. Nunca dijo, yo le he fallado a Dios, perdóname Dios, me arrepiento. Eso nunca ocurrió en la vida de Absalón. Número 4, nunca se arrepintió, por lo mismo nunca se arrepintió de sus pecados. Y 5, nunca buscó a Dios sinceramente. ¿Saben qué? Absalón es un tipo del diablo, en el sentido humano. Es lo mismo. Nada más que el diablo es en el sentido espiritual y mucho más tremendo. Pero aquí tenemos un ejemplo. Si queremos ver un ejemplo de alguien que representa al diablo, ahí está Absalón. Porque era hermoso. Pero nunca fue disciplinado por sus padres, nunca se arrepintió de sus pecados, nunca buscó a Dios, nunca se sintió avergonzado por lo que había hecho y especialmente nunca buscó a Dios. Ese fue el gran problema de Absalón. De nada le sirvió su hermosura. Y entonces por eso es que David estaba en un serio problema. ¿Sí? Bien, ahora vamos a entrar en detalle del Salmo. Primero, el primer punto, clamor por seguridad. Entonces, tomando en cuenta el contexto, si realmente el contexto de este Salmo es la rebelión de Absalón, entonces veamos lo que estaba pasando en David. Dice los versículos 1 y 2 del Salmo 61, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiendes, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. David está sumamente desesperado, está angustiado, pero muy angustiado. No es una angustia que, bueno, sí, a veces sentimos de la situación de que, bueno, ¿qué voy a hacer en este día? ¿Cómo voy a salir adelante en esta semana? ¿Cómo voy a resolver mis problemas? Bueno, sí, nos llenamos de angustia, pero no, aquí estas expresiones de David están indicando una situación muy grave. Ahora vamos a ver aquí en estas palabras. Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. La palabra tierra en hebreo es la palabra Eretz, significa país o nación. David indica que se encontraba lejos de su país. Había salido huyendo de Absalón. Se había ido a una tierra extranjera para no confrontar a su propio hijo. Prefería perder su trono, prefería salir de Jerusalén, prefería dejar sus comodidades en el trono, en la ciudad de Jerusalén, pero no confrontar a su propio hijo. Y por eso estaba lejos, fuera de su tierra, fuera de su patria, fuera de su casa propiamente. Y luego el verbo desmayar que aquí dice, es el hebreo atov, que indica condición de decaimiento grave, completo desvanecimiento, sin fuerzas, profunda debilidad. David se sentía así, muy débil. Casi ni tenía fuerzas para sacar la espada, porque ¿cómo voy a luchar con mi hijo? ¿Cómo voy a pelear con él? Y se sentía muy decaído David, porque no se imaginó nunca. Si hubieran sido los amonitas, los edomitas, los filisteos, los sirios, quienes sean, no hubiera sido problema, porque David era muy valeroso. Pero aquí la situación cambió. Aquí sí, propiamente se quedó desarmado, pero desarmado psicológicamente. Porque ¿cómo luchar contra su propio hijo? Fíjense bien qué situación. Entonces, qué momento tan especial en este salmo. Ahora vamos a ver una cosa más todavía. Aquí. Por eso es que en el clamor que hace aquí David, fíjense bien, veamos los versículos 2 y 3. Dice, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame
a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Todavía versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Utiliza 4 figuras, se le llaman metáforas en el idioma español, se le llaman a estas figuras de dicción, metáforas, y utiliza 4, fíjense bien. Llévame a la roca, aquí está el ejemplo, roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Roca, torre, tabernáculo, alas. 4 figuras. 4 figuras que está utilizando en su lenguaje que están demostrando su deseo de seguridad. No solamente seguridad personal, seguridad para su familia, seguridad para su gente que le ama, seguridad para todo su pueblo. Está clamando David, no solamente para él, también lo está haciendo con la finalidad de que todo su pueblo salga de este problema. Y mire qué situación tan especial de parte de David, ¿sí? A veces no solamente pensamos en nosotros, sino pensamos en nuestra familia. ¿Qué va a suceder de mis hijos? Bueno, tenemos un problema nosotros, sí, pero ¿y qué le va a pasar a mis hijos? ¿Qué le va a pasar a mis nietos? ¿Qué le va a pasar a mi familia en sí? O también a veces hasta pensamos en nuestros hermanos en la fe. Y lo mismo estaba pasando en la vida de David. Él estaba pensando en mucha gente. Entonces, por eso utiliza estas 4 figuras. Acuérdense bien, las figuras que utiliza: la roca, la torre, el tabernáculo y las alas. Porque está buscando refugio y utiliza estas 4 figuras como demostración o como un ejemplo de querer buscar refugio. Ahora veamos esto, ¿sí? Esas figuras representan a Dios. Dios en las metáforas de David. Dios es el centro de su oración. Dios es la parte importante de su oración. No está lanzando una oración por saber a ver a quién le cae. No, él sabe que está dirigiendo a Dios mismo. Porque David era un hombre de fe, de confianza en Dios, y sabía que de alguna manera Dios le iba a ayudar como en otras ocasiones. Entonces, Dios era su roca. Cuando dice, llévame a la roca que es más alta que yo, esa roca no es un objeto, es la misma persona de Dios todopoderosa que me puede proteger, que me puede dar seguridad. Y fíjense bien lo que dice Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32 y versículo 4. 32, 4. Por favor, alguien que nos lea. 32, 4. Muy bien. Se compara aquí a Dios como una roca. No es que sea roca, no, debemos de tener cuidado. Está utilizando el lenguaje simbólico, no está hablando literalmente, es el lenguaje simbólico, ¿sí? Como el Señor Jesús, por ejemplo, dijo, yo soy la puerta de las ovejas, o yo soy la vid verdadera. Sabemos que es un lenguaje figurado. Y lo mismo aquí, Moisés está orando y está diciendo, Dios es nuestra roca. Pero vean ustedes cómo aparece la palabra roca aquí. Con mayúscula, exactamente, porque se está refiriendo a la grandeza de Dios, a su gran poder, a su ayuda, a su protección. Todavía, ahí mismo en Deuteronomio 32, versículo 31, por favor, 31. El 31. ¿Quién nos lee, por favor? La roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos, pues. Muy bien, aún nuestros mismos enemigos se dan cuenta de la clase de Dios que tenemos, ¿sí? Y dice aquí, dice Moisés, nuestra roca, dice el texto, porque la roca de ellos, la roca de la gente, no es como nuestra roca, y hasta aparece también con mayúscula. La gente confía
confía en sus propias rocas. ¿Cuáles son sus rocas de la gente? Los brujos de Catemaco. Por ejemplo, los brujos de Catemaco confían en sus amigos, confían en sus influencias, confían en su dinero, confían en sus propiedades. Bueno, esos son sus dioses, esos son sus rocas. Pero nuestra roca con mayúscula es nuestro Dios mismo, que nos saca triunfantes. Sí, a veces pasamos por lágrimas, por dolores, sufrimientos, pero tarde o temprano nuestra roca nos da la seguridad. Y ahora veamos, 1 Corintios 10:4. Vamos hasta el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10:4. Todos vivieron la misma medida, porque de la roca espiritual, pues seguían, y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca? Cristo. Miren, qué tremendo pasaje, ¿sí? Esa roca de la cual bebieron los israelitas en el desierto, de esa agua abundante, no era más que Cristo mismo. Miren qué bendición. Así es que por eso es que David está diciendo, Señor, llévame. Aquí volviendo otra vez a este pasaje, llévame a la roca que eres tú, más alta que yo, llévame porque en ti tengo la seguridad. Ahora vamos a la siguiente figura. Ahora vamos a la torre, ¿sí? Vamos a Proverbios 18:10, por favor. Es un texto que hasta tenemos canto. Tenemos canto. ¿Qué dice Proverbios 18:10? ¿Sí? A él. Muy bien. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, ¿sí? Entonces, las torres que se construían en las bardas o en los muros de las ciudades antiguas, pues servían de refugio para la gente. Y David estaba pensando de la misma manera. Una cosa más, la siguiente figura, el tabernáculo. ¿Por qué el tabernáculo? Porque ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Moisés al construir el tabernáculo? Que su presencia iba a estar ahí en medio. Por lo tanto, el saber que iba a estar en el tabernáculo, pues Dios ahí iba a estar presente, ¿sí? Entonces vamos a ver, por favor, Éxodo 40, 34 al 35. También alguien que nos lea. El tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Muy bien, entonces la presencia del Señor ahí estaba. Por lo tanto, David está diciendo, fíjense bien en las palabras, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Por qué? Porque ahí estás tú, Señor. Tú eres la razón de mi vida, como cantamos de ese canto, ¿sí? Tú eres aquel que me hace sentir seguro. Sin ti estoy desprotegido. Sin ti, entonces mis enemigos me van a hacer pedazos. Pero si tú estás conmigo, sale triunfante, ¿sí? El enemigo no va a cantar victoria porque tú estás conmigo. Qué bendición, ¿sí? Entonces, ahora vamos a la última. Las alas. Las alas son una figura poética que aparece mucho en los salmos, porque es la forma como un ave tierna, cuidadosa, protectora de sus polluelos, cubre a sus hijos, cubre a sus polluelos, y así se siente David. Mira, le está diciendo el Señor, Señor, yo soy como un polluelo, pero tus alas me protegen, me cubren. Y vamos a ver, por favor, el Salmo 17:8. Salmo 17:8, alguien que lea. Muy bien, el segundo renglón, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Todavía el 36:7, allá adelantito, 36:7. 36:7. Muy bien, otra vez la misma expresión. Y por último, 57:1. 57:1, ¿alguien? Ten misericordia de mí, oh Dios,
confiado mi alma y en sombra de tus alas me pararé hasta que Pasen los quebrantos. Muy bien. Entonces, fíjense bien qué bonito. Aquí podemos entonces, hermanos, refugiarnos en Dios y Dios actúa como lo hace una gallinita cubriendo a sus pollitos, ¿sí? Y les da protección. Entonces, qué bendición. David utiliza estas figuras precisamente porque está anhelando la seguridad de Dios y pone estas figuras en representación de Dios. Bien, ahora vamos aquí. Dice este texto de Isaías 32:2. ¿Lo pueden leer, hermanos? Creo que las letras rojas como que no se ven muy bien, pero vamos a ver, todos juntos. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Conocen este lugar, hermanos? Está aquí en México. Bueno, les voy a decir más, está en Querétaro. Está en Querétaro. ¿Alguien conoce esta roca tremenda? Bueno, se le llama la Peña de Bernal. Se le llama la Peña de Bernal. Está adelante de Tequisquiapan. Está esa roca. Es una roca impresionante, grandiosa, ¿sí? Bueno, así Isaías está pensando. Dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cuando uno está con mucho calor, sudando, que hasta la ropa se pega, ¿qué es lo que anda buscando? Una sombra refrescante. Y aquí, ese peñasco, esa peña, esa roca, fíjense bien a quién se refiere. Y será aquel varón. ¿Quién es el varón? Cristo, es Cristo. Exactamente. Y hasta tenemos un himno relacionado con ese pasaje. Muy bien. Entonces, miren qué tremendo la manera como está pensando David de la seguridad en Dios. Bien, vamos a ver ahora aquí. Dice 1 Corintios 10 que leímos hace un momento. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Sí? Entonces, la roca en la cual pensaba David, ¿quién es nuestra roca ahora? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en dónde está nuestra seguridad? ¿En dónde está nuestra protección? ¿En dónde está nuestra victoria? A través del Señor Jesucristo. Porque Él está dispuesto a ayudarnos a salir triunfantes. Muy bien. Ahora vamos al segundo punto. Segundo punto del Salmo. Recordando la seguridad de Dios. Versículos del 5 al 7. Dice este texto. Bueno, vamos a empezar con el versículo 3. Porque tú has sido mi refugio. Fíjense bien las palabras. Tú has sido mi refugio. Versículo 5. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Salmo 61, 3, 5. Vamos a ver aquí. David está recordando, ahora mirando hacia atrás. Sí, puede ser que Absalón sea muy tremendo, que traiga un gran ejército hasta más poderoso que el mío, puede decir David. Pero voy a recordar cómo Dios me ha sacado tantas veces de tantos problemas, de tantas situaciones tan difíciles, de tantos momentos de sufrimiento. Lo voy a recordar y Dios lo va a hacer otra vez, porque el mismo Dios o mejor dicho, el Dios del pasado es el mismo Dios de ahora y lo va a seguir siendo. Por eso la carta a los Hebreos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue siendo el mismo. Y aquí dice David, tú has sido mi refugio. Tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado heredad. Estará delante de Dios mi vida. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven, es decir, a mí que soy el rey. Entonces está recordando la manera como Dios le ha ayudado y que le va a seguir ayudando. ¿Nos ayudó la semana pasada el Señor? ¿Nos ayudó el año pasado? ¿Nos va a ayudar en esta semana? ¿Nos va a ayudar la próxima semana o dentro de 15 días?
nos va a ayudar el próximo año si Dios nos permite la vida? Claro que sí, porque sigue siendo el mismo. Dios no va a cambiar. Dios sigue actuando de una manera poderosa en nuestras vidas. Fíjense bien. Así es que David está gozoso por saber que Dios es su roca, su torre, su tabernáculo y las alas que le protegen. Mire qué bendición tan grande. Bien, vamos a ver todavía una cosa más en este pasaje. ¿Le cambio? ¿Sí? Ok. Bien, vamos al punto número 3. Ahora, ¿cómo termina en el versículo 8? Vamos a leer todos juntos. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Primero se angustia David. Se angustia porque piensa en el problema tan grave que tiene con Absalón. Pero luego mira hacia atrás a lo que Dios ha hecho y ahora se llena de gozo, se llena de alegría y termina diciendo, le voy a cantar a mi Dios, le voy a dar mi alabanza y voy a pagar mis votos cada día porque nadie como mi Dios. Y entonces veamos esto, ¿sí? ¿Cómo debo de alabar a Dios? Pues en este versículo 8 nos menciona 4 cosas. 4 cosas que nos menciona. ¿Cómo debemos de alabar a Dios? Número 1, con alegría, porque dice, así cantaré, así con ganas, con ánimo, no llegar así como, había un comercial hace años de un chocolate que se le daba a los niños y decía el comercial, que los niños no sean como los niños de San Pingüico, así decía el comercial. Yo no sé quién era San Pingüico, ¿no? Pero así decía el comercial, que no sean los niños de San Pingüico todos debiluchos, todos, no, tomen chocolate para que estén bien, así decía el comercial. Pues David decía así cantaré, con ánimo, con gozo, con entrega, con devoción, con alegría. 2, con cantos, porque por eso cantaré, porque vamos a cantar con cantos, aunque suene como un pleonasmo. Número 3, con constancia, dice para siempre. Regresemos al texto, dice, así cantaré tu nombre para siempre. No de que, bueno, ya este domingo ya canté, pero el próximo domingo no voy a ir a la iglesia y pues si canto o no canto, pues ya ni modo. No, cantar siempre, aún cantando bajo el agua de la regadera, diciéndole, Señor, gracias porque eres bueno conmigo. Y número 4, con mis votos, pagando mis votos. Ahora, ¿qué significan los votos? Ahora, ¿qué significan esos votos? Pues vamos a ver aquí lo que significan esos votos, ¿sí? Los votos. Así se denomina la dedicación, aquí está mal escrito, dedicación especial y voluntaria de una persona o propiedad a fines sagrados. Había votos en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver ejemplos. Es un ofrecimiento que el hombre hace a Dios espontáneamente o la promesa de practicar alguna buena obra o de abstenerse de algún placer lícito animado por la fidelidad a Dios y en agradecimiento por algún beneficio recibido de parte de Él. Es decir, que cuando consagramos nuestra persona o consagramos algo a Dios, estamos haciendo un voto porque estamos reconociendo que Dios ha sido fiel a nosotros, que nos ha bendecido abundantemente y estamos agradecidos. Vamos a ver un ejemplo. El voto de Jacob. Jacob sale huyendo de su casa. Sale con la consigna de que su hermano le dijo, nada más que muera mi padre y yo acabaré con tu vida porque me robaste la primogenitura. Pero miren lo que hizo Jacob. Hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjense bien, todo lo que está diciendo aquí Jacob, tan solo por la seguridad que le está pidiendo a Dios, porque sabe que está también en un serio aprieto. Y es un problema familiar al igual que David. Y está haciendo un voto. Señor, si tú vas conmigo, si me proteges, me das alimento, me cuidas, me permites regresar otra vez a mi casa en paz, tú vas a ser mi Dios. Voy a dedicar este lugar para casa tuya, Señor,
Por eso la palabra Betel significa casa de Dios. Betel significa casa de Dios. ¿Qué hizo ahí Jacob? Posiblemente un altar, no lo dice tanto la Biblia, tal vez construyó un templo, quién sabe, no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero él prometió eso. Y luego dice, y te daré los diezmos de todo lo que gane. Mire qué promesa hizo Jacob. Otro ejemplo, el ejemplo de los nazareos, el voto de los